Bueno chicos, arrancamos. Arrancamos la... ¿dónde está? Ya, no vemos. Arrancamos. Está viendo perfecto. Bueno chicos, arrancamos la clase práctica de hoy. Ante todo me presento, soy Agustín Altamirano. No soy ayudante de esta materia, para arrancar, soy ayudante de fundamentos, así que vine acá de visita. Y no sé si Pilar se quiere presentar. ¿Vos ya tuviste una clase? O... No. Bueno. Hola, soy Pilar y también soy ayudante. Bueno, y acá también estamos con Maxi. Hola, soy Maxi, soy ayudante hace 2 años. Y bueno, vamos a ver el Hash. Ok. Antes de arrancar con Hash, para seguir con lo que vimos en la teórica recién, vamos a hacer una pequeña introducción al TP que se abre hoy. Ya está en la página si quieren ver la consigna, que es el TDA lista. Ok. TDA lista. Va a ser la primera entrega grupal, supongo que ya lo mencionaron. Okay. Ya tienen que mandar en el formulario de grupos, para armar grupos A2. El enunciado ya está disponible en la página, ya pueden si quieren verlo desde el celular, de la computadora. Y acá vamos a hacer un pequeño resumen, pasamos por encima un poco, para charlar acerca de algunas consideraciones. Okay. Este es el enunciado, parte del enunciado, en la cual, como siempre en todos los TDAs, indican las primitivas de la lista que tienen que implementar para el TDA lista. Okay. Las cuales son, ahora vamos a ver más adelante. ¿Algo más parecido acá? No, siguiente. Ok. Para esta implementación del TDA lista van a tener que utilizar, ya vieron ustedes, lista enlazada. Los nodos de la lista van a tener que tener esta estructura, ¿okay? Un dato de tipo T genérico y un puntero al siguiente nodo de la lista. ¿Okay? Van a tener que usar esta estructura, como todos los TDAs, respeten esa estructura porque es la que usan el corrector automático para detectar que hicieron las cosas bien. A su vez, la lista enlazada en sí va a ser un struct que tenga punteros al primer y último nodo de la lista y el largo. ¿Okay? Simplemente eso. Esto es importante porque este va a ser el primer TDA que van a tener que implementar, en el cual no le damos nada. ¿Okay? No tienen ni siquiera nada de implementación hecha, ni siquiera el archivo con la interfaz. ¿Okay? O sea, van a tener que hacer todo de cero ustedes. Lo que van a tener que entregar va a ser el archivo lista.go, que es la interfaz definida, lista enlazada.go con la implementación, y listatest.go, donde pongan los tests que hagan ustedes. ¿Okay? Si bien no les damos nada, usen esta clase como pequeña ayuda para armar, ¿no? Cada una de las cosas. Por ejemplo, acá hay un pequeño spoiler de cómo va a ser el lista.go, definiendo la interfaz en el cual tenemos todas las primitivas, ¿no? Repasemos rápido. Está vacía, simplemente devuelve el true si la lista está vacía, si no tiene elementos, false, tiene elementos. Insertar primero, inserta un elemento al principio de la lista, insertar último, inserta un elemento al final de la lista, borrar primero, inserta un elemento al principio, borra un elemento al principio de la lista. No hay borrar al último porque es una lista simplemente enlazada y se complicaría hacer eso en uno de uno. Sí. Borrar, lo vuelve, lo devuelve. Siempre sale esa pregunta. Acá dice que sí. Eso significa que sí. No sé si eso está actualizado o no. Sí. Ahí borra, le devuelve. ¿Okay? Okay. Siguiente. Entonces, ¿qué otras primitivas? Ver primero, ver último. Tener primer y último elemento de la lista. Largo, para tener el largo. La función, la primitiva iterar, que es el iterador interno de la lista. Y la primitiva iterador que devuelve un iterador de lista, ¿okay? Iterador externo. ¿Okay? Para el iterador externo van a tener que usar un struct de este tipo, iter lista enlazada, en el cual bueno, va a ser el tipo de dato que devuelva al iterador, la primitiva iterador de la lista enlazada. Y este iterador lista va a tener a su vez primitivas que son las siguientes: ver actual, hay siguiente, insertar y borrar, ¿no? Ver actual, ver el elemento actual de la iteración. Hay siguiente para verificar si podemos seguir iterando, ya no llegamos al final. Siguiente para pasar al siguiente elemento en la iteración. Insertar para insertar un elemento de la posición en la que se encuentra el iterador en ese momento. Y borrar para borrar el elemento actual y devolverlo. Sobre estas primitivas del iterador externo, más específicamente insertar y borrar, siempre hay muchas dudas de cuando vas a insertar, en qué posición se inserta. Si está parado el iterador en un nodo, inserta en esa posición, inserta la siguiente, inserta la anterior. Siempre salen muchas de esas dudas a la hora de implementar el TP. Así que, antes de preguntar a nosotros por Slack, que obviamente vamos a responder, pero
pásense primero por esta página, está dentro de la página de la materia, en la cual se responden muchas de esas dudas. ¿Ok? Acá, a resumidas cuentas, en el caso de insertar, si estamos parados en el elemento B de la lista que queremos insertar, se inserta antes de ese elemento. ¿Ok? Cuestión de que cuando está el siguiente, pasemos a estar al B. ¿Ok? O sea, cuando se inserta, pasamos a estar en este nuevo elemento y ya después, si se hace un siguiente, pasa al B. Y para borrar, estamos parados en el nodo B, que se llama la primitiva borrar, lo que se hace es eliminar ese nodo, ¿okay? Y el iterador pasa a estar en el siguiente elemento. Si no hubiese elementos, si no hubiese nada acá, pasaría a estar en el final, ¿okay? Pasaría a estar en un null. Bien, después revísenlo tranquilo, que hay dudas nos pregunten. ¿Qué más decir acá? Ok, tema pruebas. Pruebas que van a tener que implementar para la lista. Estos son algunos de los casos, no son todos, ¿ok? Aparte de esto, lo que van a tener que hacer, obviamente, son test muy parecidos a los que ya hicieron para la pila, la cola, de insertar, borrar elementos, verificar las precondiciones y postcondiciones de cada una de las primitivas. Acá hay un par de casos más, específicos más del iterador externo, ¿no? Para implementar, que son uno, al insertar un elemento en la posición en la que se crea el iterador, efectivamente se inserta al principio, ¿okay? Iterador externo recién creado, se inserta al principio del elemento. Insertar un elemento con el iterador hasta el final, efectivamente es equivalente a insertar al final, o sea, como que justamente avanzar con el iterador externo hasta el final, insertar es equivalente a llamar a la primitiva de la lista insertar último. Después, siguiente caso a probar, insertar un elemento en el medio se hace en la posición correcta, ¿okay? Siguiendo con lo que explicamos recién de cómo se debe manejar eso, en qué posición, lo que vimos recién en la página. 4. Al remover el elemento cuando se crea el iterador, cambia el primer elemento de la lista, también lo que ya mencionamos. Remover el último elemento con el iterador, cambia el último de la lista, ¿okay? Importante eso. Y 6. Verificar que al remover un elemento del medio, este no está. ¿Okay? O sea, desaparece, ya no está más en la lista. Bien. Después, respecto al iterador interno, ¿okay? Que simplemente es una primitiva, el iterador interno no tiene primitivas. Para probar el iterador interno, los tests que tienen que incluir en la entrega, no tienen que ser muchos tests, básicamente se reduce a probar un caso con condición de corte y un caso sin condición de corte, ¿ok? Ya vieron en la clase práctica pasada ejemplos en los cuales laburaban con ejemplos de iteración con iterador interno con condición de corte y sin condición de corte. Básicamente tienen que probar dos casos, ejemplos que se les ocurran a ustedes en cada uno de los casos. Puede ser, acá tienen una ayuda, una sugerencia, por ejemplo, para el caso sin corte pueden hacer una suma de todos los elementos de la lista. ¿Qué más mencionar acá? Bueno, la prueba no debe depender de imprimir dentro de la función visitar, ¿ok? Sino que lo que tienen que probar es utilizando una variable externa al momento de pasar la función. Y nada, eso, listo. ¿Alguna cosa más? No, termino acá. ¿Alguna pregunta de esto? Perfecto. Nada, cualquier duda que tengan igual los pregunta por Slack. Ya estamos, ¿no? Listo. ¿Uno sube el grupo? ¿Lo sube uno de los dos? Sí, súbanlo a uno de los dos. Ok. Traten de armar el grupo lo antes posible para ya arrancar a laburar. El corrector se asigna, tengo entendido, Fede, que el corrector se asigna cuando ya entregaron, ¿no? Una vez finalizada la entrega. No, los asigna Martín antes cuando se le da. Esa es la realidad. Bueno, listo. ¿Pasás vos, Maxi? Sí, pasé. Esto está repetido. ¿Tenés el ejercicio ahí en el drive? Sí, está en esta compu. No, en esta. Está grabando, ¿verdad? Sí, está grabando. ¿El slide ya lo abrí? No, este es el... Este no. No es este multiconjunto. Creo que lo dejo acá. No. No. No lo abrí entonces. ¿Dónde está el drive? ¿Dónde se va, no? Ahora lo abrimos, ¿verdad? Es la 6 también, pero es la otra. ¿Ejercicios? No, público. Eso es todo privado. Hay clases. ¿Clases? Se filtró todo. Se filtró 6, 5. Hash. Es en repetidos. Repetidos acá.
Ahora sí, todo tuyo. Oye. Bueno, el ejercicio que voy a dar es este repetido más de la mitad de las veces. Dice, implementar una función de orden O de n que reciba un arreglo y su largo y que devuelva true o false de acuerdo a si existe algún elemento que aparezca más de la mitad de las veces. Justificar el orden de la solución. Y acá hay un par de ejemplos. En este caso, el arreglo es de largo 5. Entonces, para que un elemento aparezca más de la mitad de las veces, ¿qué significa? Que tiene que aparecer, ¿cuántas veces? 3. ¿No? Porque sería 5. Si aparece 3. Eso, bueno, sí. Entonces, poner en este caso el 1 aparece nada más 2 veces, entonces, no. El 2 aparece 2 veces y el 3 aparece una vez, daría false la función. En este caso, tenemos un arreglo de 4 elementos, entonces para que un elemento aparezca más de la mitad de las veces, tendría que aparecer también 3 veces, ¿no? En este caso, el 1 aparece 2 veces, el 2 aparece una vez, el 3 una vez, también daría false. Acá es un arreglo de 6 elementos, para que aparezca más de la mitad de las veces, tendría que aparecer el elemento 4 veces, el 1 aparece 4 veces, entonces da true, y acá, bueno, un arreglo solo de un elemento, da true siempre. Bueno, eso es básicamente la consigna. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Qué se les ocurre hacer? Claro, ¿no? Entonces, puedes hacer un len del arreglo y ahí ya sabes la mitad. Pero vos dijiste recorrer elemento a elemento. ¿Qué sería eso? Claro, entonces, por ejemplo, yo estoy en el 1. ¿Vos qué harías acá? Iría elemento a elemento, o sea, lo comparo con el 2 y digo, bueno, no, el 2 no es 1. No importa. Cualquier elemento. Pero habría, por ejemplo, yo estoy en el 1, voy y lo comparo con el 2, no es. Lo comparo con el 1 de vuelta, sí es, entonces ya sé que tengo 2 apariciones. Lo comparo con el 2, tampoco, 3, no, me quedan 2 apariciones para el 1. ¿Qué pasa con eso? Acá nada más nos quedamos con las apariciones del 1. Nosotros necesitamos las apariciones de todos los elementos. Entonces, en ese caso con el contador, lo que habría que hacer sería, hacemos un primer for, que diría, bueno, agarra primero el 1, lo compara con todos los elementos del arreglo, se fija y ahí va contando las apariciones. Está bien eso que dijiste. Pero después tenemos que ir al 2 y hacer lo mismo. Después ir de vuelta al 1 y hacer lo mismo. Entonces eso nos quedaría, ¿qué complejidad? Claro, O de n cuadrado. No cumple con la consigna. Sí. ¿Puedo hacer 2 fors, uno que recorra todo y encuentre cada uno de los elementos distintos? Sí. Para cada uno de los elementos, y un contador y ver cada uno. ¿Y cómo sabés cuál de las listas es la que tiene el elemento que quieres? Con cada lista la cantidad de veces que aparece el 1, una lista con 2, una lista con 2. Claro. Un diccionario. Bueno, bien, un diccionario. Eso es parecido a un diccionario. Lo que pasa con lo que dijiste de las listas es que vos después no vas a saber cómo identificar la lista que tiene el 1. O sea, vos sabés que tenés una lista con unos, pero ¿cómo sabés cuál? O decís una lista en cada variable. Tipo ir guardándote. Ok. ¿Y cómo sabés qué elementos tenés? La idea es que esto sea aplicable para cualquier arreglo. Vos no sabés qué forma tiene tu arreglo. Tu arreglo recibe elementos de tipo T, un genérico. Me gustó eso que dijiste el hash, pero iría a alguna otra implementación y ahora... Bien, eso me gusta. Se les ocurre, va por ahí, pero ¿alguna otra opción antes de...? Por ejemplo, algo que se me ocurre a mí es, viendo este segundo arreglo, parecido a lo que habían dicho en la primera propuesta, vemos que está ordenado. Eso nos da un beneficio en comparación con el primero. ¿Por qué? Porque si yo sé de base que mi arreglo está ordenado, comparo acá, tengo una aparición con el 1, una aparición con el 1, acá veo que el elemento ya no es el 1. Entonces ya sé que no voy a tener más apariciones del 1, porque está ordenado. Entonces ya sé que tengo 2 apariciones. Eso hace que no hace falta que recorra todo el arreglo para hacer más apariciones del 1. Directamente puedo decir, bueno, tuve 2 apariciones,
no cumple la condición esto de que aparezca más de la mitad de las veces, bueno, arrancó acá, de vuelta el 2. ¿Cuántas veces aparece? No, ya sé que acá no hay un 2, sé que aparece nada más una, sí. Eso de ordenar y después linealmente ir recorriendo los elementos y contando las apariciones, ¿qué complejidad tiene? Claro, ODN lo viene, ¿no? Porque ordenar no podemos usar uno de los ordenamientos que vieron, porque no sabemos nada del arreglo, entonces ODN lo viene. Tampoco cumple la complejidad. Y había un ejercicio de división y conquista en la guía, no sé si se acuerdan, que era parecido también a esto, que era que había que dividir el arreglo, tenías los candidatos. No sé si se acuerdan de ese ejercicio, ¿se acuerdan la complejidad que tenía? No. Sí, pero no era de división y conquista, no era búsqueda binaria, también era en el OGN. Igual ya pasó lo de todo esto de división y conquista, así que otra cosa. Así que bueno, ideas. La primera que habías dicho vos, esta de por cada elemento recorro todo el arreglo para contar sus apariciones. La complejidad ODN al cuadrado no sirve. Es la segunda, la que acabo de decir esta, la de ordenar primero el arreglo e ir recorriendo linealmente los elementos, ODN log n, el ejercicio de la guía. Y esta es la que dijeron ahí, la del hash que estuvieron hablando. Habían hablado algo, y lo que representa el hash también. ¿Qué hace el hash? Es una estructura que te va a asociar un par clave-valor. Entonces, por si no se escuchó en la grabación, lo repito, habían dicho de asociar a cada elemento con la cantidad de apariciones, ¿no? Que tiene, ir contando y asociamos. Bueno, tal elemento tiene tantas apariciones. ¿Qué tiene de bueno eso? Bueno, acá está. ¿Qué te da no sirve para guardar? Bueno, no. Ahí va. ¿Qué te da no sirve para guardar la cantidad de apariciones de cada elemento? Hash. Es lo que estuvieron diciendo básicamente esto. Ahora, más algoritmo. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Cómo sería esto? ¿Qué tendríamos que ir haciendo si tenemos de vuelta? Por ejemplo, con el primer arreglo, ¿qué es lo que irían haciendo con un hash? ¿Lo vas recorriendo, sí? Casi el primer valor está en el hash, no aparece, lo asignamos como clave y le sumamos al valor 1. Y si ahora si ya aparece, le sumas 1 al valor. Perfecto, sí. ¿Todo que se escucharon bien? Lo voy a repetir igual por si no se escuchó para la grabación. Lo que comentaron fue ir elemento por elemento y fijarnos primero siempre si el elemento pertenece al hash que creamos. Esto es re importante porque si no nosotros por ahí podemos llamar a la primitiva obtener, le vamos a decir, che hash, dame la cantidad de apariciones de este elemento, no lo tiene, no va a saber qué hacer, nada, no, va a romper todo. Entonces siempre hay que preguntar primero la cantidad de apariciones y después lo que propusieron fue esto. Preguntar si pertenece, si no pertenece directamente lo guardo el elemento con la cantidad de apariciones que tengo hasta ahora, en este caso sería una aparición, y si sí pertenece, agarramos la cantidad de apariciones que tenía guardado antes y le sumamos 1, o sea, le sumamos la aparición nueva que acabo de encontrar. Y eso es lo que está acá en las diapos. Entonces, algoritmo, esto, creamos un hash por cada elemento del arreglo, si el elemento no está en el hash, lo guardamos con 1 como valor, y si el elemento está en el hash, incrementamos el valor actual en 1. Y sabemos, esto es lo más importante, ¿no? Nosotros siempre queremos ver que el elemento tiene que aparecer más de la mitad de las veces. Entonces, cuando lo estamos recorriendo, no es necesario que después volvamos a recorrer todo el arreglo y veamos las apariciones que tenía. Directamente en ese mismo for, podemos decir, che, si ya encontré un elemento que aparece más de la mitad de las veces, devuelvo true y listo, corto ahí la iteración. Y así quedaría, entonces, el ejercicio resuelto. Creamos primero el contador, crear hash. Esto es el hash. ¿Qué complejidad tiene esto? Es una primitiva. O de 1. Bien. Después, un poco super sintáctica. For cada elemento en el arreglo. La cantidad de veces que aparece 1, esto ya lo inicializamos con 1 porque sabemos que lo encontramos acá el elemento, entonces tenemos, estamos contando esta aparición. Y si el elemento pertenece, entonces obtenemos la cantidad de apariciones que teníamos guardadas hasta ese momento y le sumamos
1, ¿no? Que dice que da repetición. Y actualizamos el contador de veces. Y después siempre lo guardamos. O sea, si no pertenece, lo estaríamos guardando con 1. Y si sí pertenecía antes, lo estamos guardando con la cantidad de versiones que tenía más la actual. Chequeamos que si aparece más de la mitad de las veces, haciendo, sí, la cantidad de... Todos entienden, ¿no? Porque esto nos daría la cantidad de que aparezca más de la mitad, joya. Y devolvemos true, si no devolvemos false. Esto, ¿qué complejidad tiene? Este for ODN. Bien, ¿por qué? Todas las primitivas estas son O de 1, si las implementamos bien. Esta comparación O de 1, listo. Entonces tenemos O de 1, ODN, esto está adentro, bueno, O de 1, todo queda ODN, cumplimos con el ejercicio. Es eso, ¿no? O de 1, ODN. ¿Listo? Ese es el ejercicio. Genial, ¿quedó todo claro el ejercicio entonces? ¿Una duda? Ah, ese sí, no. ¿Alguna duda? Claro, es que un poco la idea de la materia es eso. Python lo que tiene es que ya tiene un montón de estas estructuras ya implementadas por ustedes para que las usen tranquilos. Esta materia es que conozcan un poco los dos lados de esas estructuras de datos, por eso así se llama la materia, y que las puedan usar de distintas formas. Acá, por ejemplo, como quién estábamos usando el hash. Alan o Bárbara. Claro, por eso nos hacía por ir a acordar un poco a Python, porque en Python siempre trabajamos desde el lado de Bárbara con estas estructuras. Pero sí está bien lo que decís. Como comentario adicional, o sea, vos preguntaste por el caso de Python. En Go también ya está implementado un diccionario, una entidad de diccionario, ¿ok? En esta materia no lo usamos porque la idea es que lo implementen ustedes. O sea, obviamente para implementar el entidad hash no van a usar el diccionario de Go porque tipo sería return diccionario de Go. Pero sí, es cierto que ya existe en Go, solo que no lo mencionamos mucho porque la idea de la materia de acá es no usarlo. Ok, por lo menos por ahora. Ya está, ¿no? Ahí hay otra consulta. Pero fue una consulta, medio absurda, pero bueno. Cada vez que llamamos al computador estamos usando las primitivas de hashing, ¿no? Acá. En ese y no. Claro. ¿En este? Claro, ¿En todas las veces? Claro, este contador, al principio creamos un hash acá y este hash directamente ya nos permite tener acceso a todas las primitivas del lado de Bárbara, que son pertenece, obtener, guardar, y con eso nos alcanza para utilizar el hash como si fuese nuestro. O sea, nosotros ya sabemos que esas primitivas ya existen y las podemos usar. Sí, si vos pudiste crear este elemento y no te saltó un error de compilación, si lo querés ver, es porque ya lo pudiste crear y del otro lado algo que te lo vuelve. Obviamente podés tener un return true del otro lado que no se fija nada, pero bueno, se supone que ya tenés la implementación. Y podés hacerlo con la tuya o la de cualquier compañero que te pase el hash que hizo. ¿Bien? ¿Estamos en ejercicio entonces? ¿Ninguna duda más? Bueno, perfecto. Vamos a salir ahora un poco del lado de Bárbara y vamos a ir un poco más al lado de Alan y vamos a ver cómo funciona un hash por dentro, aunque ya más o menos lo vieron en la teórica, vamos a darle un punto de vista más práctico y de cómo ustedes lo pueden implementar en el futuro, ¿no? Bueno, esta es la intro del hash. Ya saben, me parece lo que es un hash. ¿Alguno lo quiere volver a explicar por las dudas? ¿A un valiente? Con sus palabras. Ideas. Un array que... Un array que guarda claves. Ok. ¿Y qué asocia a esas claves? Ok, bien. Es un array entonces que está guardando claves y a su vez le está asociando un valor. Pasado en limpio sería una estructura que aloja pares clave-valor mediante la cual podemos acceder en tiempo constante al valor mediante el uso de la clave, ¿no? Y para lograr esto vamos a usar una función que vamos a estar hablando un poquito más hoy, que es media mágica, que se llama la función de hashing. A su vez, internamente adentro del hash, del que nosotros vayamos a implementar, no vamos a tener las claves ordenadas, sino que las vamos a tener ordenadas de otra manera. Y estas deben ser únicas, porque si no tendríamos una clave que apuntaría a dos valores distintos, y esa no es la idea. Siempre para una clave queremos tener solo un valor. Entonces, los hash en general van a tener una forma de este estilo. Vamos a tener un arreglo con las posiciones de toda la vida, de 0, 1, 2 hasta n, pero vamos a buscarle la vuelta para transformar cualquier elemento, ya sea un string, un número, un struct persona, lo que ustedes quieran, a un número de este estilo.
para luego poder asociarle la data que tiene guardada, que tiene la clave y adentro del valor, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar una función de hash. ¿Qué dijimos entonces que es una función de hash? ¿Alguno se acuerda? ¿Que viene en la teórica? Ok. Bien. Una función de hashing es un pasito más atrás. Antes de ver las colisiones, una función de hashing lo que se va a encargar es convertir cualquier tipo de dato, ya sea, como les dije recién, un string, un struct persona, un animal, un arreglo de datos si quieren, a un entero. Nosotros buscamos traducir esas claves que introdujimos a estos números de acá, a estos números enteros. Tiene que tener ¿cómo se dice? Una descripción de este tipo de la función. Vamos a tener un valor k que sea comparable, que es el único criterio que nosotros necesitamos para chequear si la clave ya está o no está en nuestro hash, que pueda convertir un elemento cualquiera a un entero. Y vamos a tener una implementación que puede ser hecha por ustedes, pero lo más probable es que la vayan a sacar a otro lugar. ¿Por qué? Porque la idea es que estas funciones de hashing cumplan ciertas propiedades que se van mucho más allá de la materia, como cuando apenas ustedes cambien la clave, el valor que sale acá, el entero, cambie drásticamente. Por ejemplo, si ustedes le ponen hola, va a salir un 5, ponele, pero si le ponen hola a, con una a más, ya debería salir un 5437. No tiene que tener nada que ver. Con un cambio mínimo debería producir un gran cambio en el resultado de la función de hashing. A su vez tiene que tratar de distribuirlos de manera uniforme, ¿no? Si nosotros estamos acá y todos los resultados de la función de hashing tiran a los primeros números y no van a los números más grandes, no nos serviría esta función para distribuir los datos en nuestra tabla. ¿Ok? Por eso, normalmente nosotros importamos las funciones de otro lado o las copiamos y tienen una estructura que no se entiende nada, como es esta de acá, murmur32. La regla de oro que tenemos nosotros es que cuanto menos entienda la función de hashing, mejor. ¿Ok? Porque hace operaciones con los bits, hace ORs, hace ANDs, hace XORs. No es el propósito de esta materia, en definitiva. Para los curiosos se pueden ir y meter y ver por qué hacen todas esas operaciones, pero a nosotros nos alcanza con saber que es una función que hace traducciones de este estilo, de un elemento cualquiera a un entero, ¿no? Ahora, ¿Y esa función se importa o tenemos que codearla en Google y codearla? pueden, si hay algún paquete, creo que hay algún que otro paquete dando vueltas, FNB o algo así creo que se llama. No sé, si querés buscarla por internet, copiarla, cualquiera de las funciones es válida. Si encontrás alguna, mientras no sea una función de hashing criptográfico, porque aparece por ahí como tema funciones de hashing criptográfico, ese tipo no, hay otro, está bien. El detalle de las funciones de hashing criptográfico es que tienen ciertas propiedades adicionales que no permiten deshacer el valor de hashing hacia el valor original, porque nos interesa para la protección de los datos, ¿no? Estas funciones están buenísimas, existen, no recomendamos que las usen porque son mucho más lentas que las funciones de hashing comunes. Y para el propósito de esta materia es que tener un hash rápido que nos permita acceder en el tiempo constante, es decir, lo más rápido posible, nos interesa que sea rápida esta función. No nos interesa que sea criptográfica ni segura, no nos interesa. Lo único que nos interesa es que para la misma clave siempre dé el mismo resultado. Bien, entonces ya vimos las funciones. Vamos a los tipos de hash que podemos implementar nosotros. Hay dos principales hash que les presentamos, que son el hash cerrado y el hash abierto. ¿Se acuerdan cuál es la idea más o menos de cada uno? ¿A uno me sabe explicar? ¿El hash cerrado, por ejemplo? Sí. Ok, genial. Muy bien. En el hash cerrado nosotros tenemos un arreglo continuo. Es decir, vamos a tener un arreglo que creamos con un tamaño fijo y vamos a estar tratando de guardar los pares clave-valor en una posición que se determina con esta famosa función de hashing, ¿no? Con esta función de hashing nos va a dar un entero y con eso vamos a determinar la posición. A eso además le debemos aplicar una especie de módulo, si lo quieren ver, que calcule
en qué posición se encuentra en función del tamaño de la tabla. Acá. Sí. Por ejemplo, si ustedes tienen acá una tabla de tamaño 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y ustedes quieren guardar, por ejemplo, la palabra hola, a esto le aplican la función de hash y va a salir un número cualquiera. Puede salir, por ejemplo, no sé, el 321. Ahora, el 321, este no está en ningún lugar de esta tabla de hash, ¿no? Entonces, a este 321, nosotros además le vamos a aplicar una operación módulo en función del largo de la tabla de hash. En este caso sería 7. Y esto nos va a dar un valor entre 0 y 6, en definitiva. No sé hacer esa división, así que pongámosle que da 3, ¿no? Entonces, este hola lo pasaríamos a guardar acá en la posición 3 de la tabla. Obviamente, esto vendría acompañado de un valor, ¿no? Por ahí le ponemos hola y, no sé, al costado le ponemos ¿cómo estás? Y acá guardaríamos tanto la clave como el valor. ¿Bien? ¿Esa idea se entiende? ¿Se sigue? Esta operación módulo es como si nosotros hubiésemos recorrido la lista y hubiésemos estado dando vueltas y vueltas hasta que nos quedemos en una posición en la que se nos acabe el contador, ¿no? Haríamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bueno. Y cuando lleguemos a la 321, llegaríamos acá. Eso es lo que estaríamos haciendo en definitiva. Por eso es que también se dice que es una asignación de elementos circular, ¿no? Eso se dice por dos cosas. Uno por eso y otro porque si nosotros caemos en la posición 6, por ejemplo, y ya está ocupada esta posición, ocupada, vamos a buscar, como dijo, en la siguiente posición. ¿Pero cuál es la siguiente posición? El 0, ¿no? Entonces, esta tabla de hash la podemos pensar como un círculo cerrado y nosotros vamos a tratar de guardar los pares clave-valor en este círculo cerrado que sería en realidad una tabla, un array, ¿no? Sí. En el 3 puse el 2, ¿cómo? Perdón, no, acá puse, esto sería la clave y este acá sería el valor. Nosotros vamos a definir un K y un B en los tipos de datos. Puede ser un ¿cómo estás? Puede ser un 5, puede ser un struct persona, otra lista, lo que ustedes quieran. En una celda, en definitiva, guardamos una clave, un dato y un estado, ¿no? Los estados ahora vamos a estar viendo para qué sirven. ¿Está el borrador? Sí. Bien, esto es como un poco el ejemplo. Supónganse que nosotros tenemos esta tabla de hash, en la que tenemos la W en la posición 0 y el A en la posición 0, 1, 2, 3, ¿no? Tendríamos en realidad también un valor, pero estas serían las claves. Es en definitiva lo que vamos a estar viendo para que se entienda la idea. ¿Cómo se guarda un dato en el hash cerrado? Bueno, medio lo que les venía contando, vamos a agarrar la nueva clave que querramos guardar, le vamos a aplicar una función de hashing y luego vamos a calcular el módulo en función del tamaño del arreglo. Si tenemos una clave, por ejemplo, X, esta función la va a traducir a el valor 722. Un número que salió de la nada, por la función de hashing. Le aplicamos el módulo, 5 en este caso, que es el largo de la tabla, y nos queda 2. Entonces, ¿en qué posición iría la X? Acá. En la 2, muy bien. Acá mismo. Con eso nos alcanza. Obviamente este X es una clave y un valor, ¿bien? Lo que estamos guardando. Y el estado, que en este caso va a pasar a ser ocupado en la tabla. En todas estas otras celdas que están vacías estarían con el estado vacío, ¿no? Y eso es lo que nosotros tendríamos que chequear antes de guardar un elemento. ¿Cómo se guarda un dato en el hash cerrado cuando hay una colisión? Bueno, ¿qué es una colisión primero? Que no está vacío. Excelente. Entonces, hacemos el mismo ejercicio. J, por alguna razón también nos dio 722 y cuando le aplicamos el módulo 5 nos quedan 2. O sea, nos va a quedar en la misma posición que X. Uy, se me fue. Se me fue a cualquier lado. Vamos de vuelta. Ahí va. Bueno, buscamos en el arreglo la primera posición vacía y lo insertamos ahí. Es medio lo que les decía. Si tenemos la J, que va a querer ir en la misma posición que X,
Vamos a chequear en qué estado está la celda y nos va a decir, uy, está ocupado, qué garrón. Bueno, vamos al siguiente. Vamos a chequear contra la siguiente celda, nos va a decir ocupado, porque tiene A guardado. Vamos a ir a la siguiente celda, y en este caso ya tenemos suerte, y está vacío. Después, un poco más adelante, vamos a ver qué pasa si toda la tabla está ocupada. Ahí estamos en un problemón, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver un ratito más adelante. Ahí guardamos la J, en definitiva. Vamos a ver un par de conclusiones. Dos estados tenemos por ahora, vacío y ocupado. Por ahora solamente sabemos guardar elementos y en teoría sabemos cómo obtener elementos. Si nosotros venimos a esta tabla de acá, ¿cómo implementarían ustedes una función que les permite obtener el elemento que está en el arreglo? O sea, del lado de Bárbara, ¿no? O sea, si, del lado de Bárbara, no, del lado de Alan. Claro. O sea, si ustedes ponen Alan, están implementando el TDA hash, que lo van a hacer en una semana más o menos, y tienen que de repente buscar valor. Porque Bárbara dice, che, estoy buscando este valor. Y Alan lo tiene que volver, tiene que volver el par clave de valor. Yo les digo, tienen que obtener J, por ejemplo, ahora. ¿Cómo hacen para obtener J? ¿Qué es lo que deberían hacer internamente? Excelente. Entonces, esto lo vas a hashear, tal como hicieron ahí, se convierte en 722, le aplicas el módulo, que es el tamaño de la tabla, te queda 2, vas a la posición 2 y chequeas hasta que no haya ninguna celda ocupada, vacía, hasta que haya una celda vacía, en definitiva. Es decir, vas a chequear contra X, va a decir, no es X, yo soy J, va a chequear contra A, no es J, y va a chequear contra J y va a decir, está. Y puede volver tanto J como el dato que tiene almacenado J al costado, que por ahora está oculto, pero tendrías por acá, por ejemplo, un número, si lo quieren ver de una forma, ¿no? Un valor. Si de repente ustedes quieren buscar un valor que no pertenece, acá, por ejemplo, Z, podrían aplicar la función de hashing y supónganse que les da 3. Bueno, a ver si puedo poner puntero. Ahí va. Supónganse que les da 3, ¿no? Les va a aparecer acá y se van a fijar contra A no es Z, entonces pasamos, se van a fijar contra J, J no es Z, pasamos, ahí damos la vuelta, ¿no? Chequeamos contra W, no es W, y en cuanto encontramos la primera celda vacía, nosotros estamos seguros que Z no está en nuestra tabla de hash. Consulta ahí. ¿Y qué pasa si borras A y estás buscando J? Si borrás A y estás buscando J, bueno, eso es un tema para dentro de un ratito. Dentro de 5 minutos. Dentro de 5 minutos. Sí. Eso de 1. Bien. Bueno, nosotros vamos a tratar de mantener una cantidad de elementos que no garantice que sea O de 1, porque a veces puede tardar 2, 3, 4 iteraciones, pero que en términos prácticos es siempre constante el tiempo que se tarda en buscar una clave en nuestra tabla de hash. Eso, lo mismo, viene todo de la mano con el tema de los borrados y de la redimensión, que lo vamos a ver en un ratito. Vamos con lo siguiente. Ya vimos las conclusiones. Vamos con la otro tipo de hash ahora, hash abierto. Es más fácil, más difícil, cada uno sabrá qué le parece. La idea del hash abierto es, en cada posición, en vez de tener un solo elemento, tener una lista de elementos. ¿Okay? Vamos a estar usando el TDA que tienen que implementar ahora, que es el TDA de lista enlazada. Lo van a reutilizar en el hash, si es que hacen el hash abierto. Cada celda, en vez de guardar, como les digo, el clave y el valor y el estado, va a guardar solamente un puntero a una lista enlazada. La función de hash, en definitiva, va a ser igual. Nosotros vamos a tener acá una tabla que apunte a una lista enlazada. Y las claves que nosotros vayamos guardando, los pares clave-valor, se van a ir no encolando, sino apendiando o agregando a la lista enlazada al final. ¿Cómo se guardaría un dato, por ejemplo? ¿Tenés una consulta ahí? ¿No? Ok. Sería igual que en el anterior. Por ejemplo, queremos guardar B, haríamos todo la misma seguidilla de pasos. Hashearíamos B, nos daría un número aleatorio, más o menos. Luego le aplicaríamos la función del módulo y nos da, en este caso, 0. Ahora, en 0 tenemos una lista enlazada, en vez de tener una celda vacía.
Y lo que hacemos es, en esa lista enlazada, le agregamos al final el elemento este B. Yo ahí les hago una pregunta. ¿Qué complejidad tiene agregar al final de una lista enlazada? ¿O de 1? ¿No hay que recorrer toda la lista? ¿Sí? Bueno, no, en realidad. Porque en la lista enlazada... Ok, muy bien, están atentos entonces. Le appendíamos la clave, el par clave valor, en realidad, a esta lista enlazada. En este caso, las celdas no tienen ningún atributo. No nos interesa guardar si está ocupada, si está vacía. Todo eso lo podemos simular con nuestra lista enlazada. Por ejemplo, si está vacía, preguntamos, che, lista, ¿estás vacía? Y nos va a decir, sí, estoy vacía. Entonces, sería lo mismo que si tuviésemos el estado vacío en la celda. Si nos dice que no, bueno, empezamos a recorrer y nos fijamos si efectivamente tiene el elemento o no que estamos buscando. Eso en el caso que lo queramos obtener. Si lo tiene, lo devolvemos. Si no lo tiene, mala suerte, no está. ¿Qué pasa si guardamos? Bueno, otra cosa. Si de repente ustedes quieren agregar un valor C, por ejemplo acá, que les dé la posición 2 al hashearlo, entonces sería... Ustedes quieren guardar C, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer para guardar C? Nos hallamos. Esto nos da un número. Vamos a ponerle 375. Siguiente paso. Módulo. Muy bien. 375. Módulo 5. En este caso. Bueno, va a ser. Entonces da 376. Da 1, ¿no? Aplicarle el módulo. ¿Y qué pasa en la posición 1 ahora? Tienen ideas parecidas, sobre todo si consideramos el puntero al final, tiene en cuanto a encolar o agregar al final, son bastante parecidos el funcionamiento. Después se implementan distinto quizás, pero el funcionamiento es parecido. Entonces, queremos agregar este elemento. ¿Cómo lo agregamos? ¿Tenemos o no tenemos la lista? Claro, el puntero de la lista enlazada no es que apunta directamente a, sino que apunta a alguna estructura que se llama lista enlazada, ¿no? Que vive en memoria de nuestra computadora, de nuestro programa. En este caso podemos llegar a tenerla o podemos no tenerla. Si no la tenemos, vamos a tener un puntero a nil, en realidad, y vamos a tener que cambiar ese puntero a nil por la creación de una nueva lista enlazada. Apenas la creamos, ya ahora sí podemos guardar este valor C junto al valor que lo acompaña cuando nosotros queramos guardar. Por ejemplo, no sé, 7. Entonces vendríamos acá, creamos la lista enlazada y guardamos acá C7, ¿no? Nuestro par clave valor. Esa es un poco la idea general de cómo se agrega a una lista enlazada, a un hash abierto, en este caso, con listas enlazadas. Pregunta de parcial. ¿Qué pasa si guardo usando la misma clave? ¿Cómo lo harían? No sé si es pregunta de parcial, pero bueno, alguno lo tiene que saber responder. Exactamente. Sería lo mismo. Si yo quiero guardar una clave que ya está, por ejemplo, C, pero ahora con el 10, como cuando recién en el ejercicio vieron que tenían la cantidad de apariciones, que tenían, por ejemplo, de la letra A, 5 apariciones, ¿no? Lo quieren actualizar a 6. Ya está la clave esa guardada. Entonces lo tenemos que actualizar. ¿Cómo harían la implementación de ese algoritmo que actualiza claves ya existentes? ¿Cómo? ¿Más fuerte? ¿Cómo que lo pisás? Exactamente. Tenemos acá un meme. Reemplazar datos, básicamente. Lo que nosotros haríamos haríamos todo el mismo ejercicio de hashear, sacar el módulo, recorrer, pero ahora chequeamos antes si está o si no está esta clave en nuestro hash. Como está, lo único que tendríamos que actualizar es esto, que es el valor. Entonces vendríamos acá y en el nodo de nuestra lista enlazada actualizaríamos el valor 10. ¿Okay? Y con eso ya es suficiente. No tienen que agregar ni sacar nodos, con eso ya es suficiente para actualizar una clave ya existente. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿De hash abierto, hash cerrado? No vale de borrado, ¿eh? ¿No? Bueno.
Son distintas implementaciones para la interfaz del diccionario. Vos podés elegir si implementar una u otra, quizás dependiendo de un contexto del otro, una sea más performante que la otra. Así, a grandes rasgos, funcionan las dos muy similar. Si entiendo bien, yo creo que el hash cerrado es un poco más performante porque te evita tener que crear estructuras adicionales, pero en general vos podés usar uno u otro de forma intercambiable. Lo único que tenés que hacer es, si vos sos bárbara y querés usar un diccionario, el diccionario tiene que implementar todas las primitivas que vimos antes. Obtener, guardar, borrar, iterar, creo. Hay un montón de primitivas que las tienen que cumplir. Tanto el hash abierto como el hash cerrado son dos implementaciones que cumplen la interfaz de diccionario. Entonces lo podés usar de forma intercambiable en general. ¿Hay algún caso en el que sirva más el cerrado que el abierto? No, o sea, del lado bárbara no le importa, la verdad. O sea, mientras se cumplan la complejidad de las primitivas, le da lo mismo. Claro. Mientras tengan las mismas primitivas y la complejidad sea la misma, a bárbara le da igual. Mientras obtener sea O de 1, guardar sea O de 1, borrar sea O de 1, a bárbara no le cambia mucho si usas un hash u otro. Puede tener consideraciones quizás en aplicaciones muy específicas, por razones de memoria, dónde se guarda cada una de las memorias. Si se fijan la diferencia con el hash abierto y el hash cerrado están todos los elementos en un mismo arreglo, mientras que el hash abierto es un arreglo que quizás es más chico, pero que con los punteros te dirige hacia listas enlazadas. Entonces, por temas que no son esta materia, sino que son de órgano del computador, te puede llegar a salir para entornos muy específicos con poca memoria, pero después, al fin de esta materia, son lo mismo. Exactamente. Sí, nada te lo impide, pero dejas de cumplir la condición que vos tenías de que una misma clave apunte siempre a un valor. Si vos te guardas los dos valores, estás guardando un hash que no es determinístico, porque vos querés acceder a la clave C y no sabes si devolver el valor 7 o devolver el valor 10. Exacto. Bien, eso va de la mano con la pregunta de, bueno, ¿qué pasa si tengo muchos elementos y tengo que ir avanzando? ¿No? Yo lo que tengo que hacer es mantener este largo de lista lo suficientemente chico para que recorrerlo no sea un problema. Entonces, si nosotros tenemos un hash de, no sé, largo 1000, pero tenemos listas enlazadas que tienen 5, 6, 7, 8 elementos, generalmente se considera como de tiempo constante recorrer esa lista que tiene 8 elementos. Eso, lo mismo, va todo al final con el tema de las redimensiones, pero está muy buena la pregunta. En el caso del hash cerrado, cuando nosotros queremos guardar un elemento, vieron que siempre dijimos, bueno, buscamos la primera posición vacía para guardar el elemento. Pero además también tenemos que ver si está ocupado, si no es que ya tiene la misma clave para reemplazar el dato. ¿Okay? Son como las dos condiciones que tendrían que ir chequeando. El estado y la clave para ver si coinciden o no. Y ahí entra esta aclaración, esta aclaración, que es que la clave tiene que ser de un tipo genérico que sea comparable. ¿Bien? Es decir, ustedes le tienen que dar un struct que en el 99% de los casos implementa el tipo comparable, pero esto significa que un elemento se pueda comparar con el otro y te pueda devolver con una función igual, true o false. ¿Okay? Si tenés dos elementos que por alguna razón son tan complicados que no se pueden comparar, no se pueden guardar como claves en un hash, ya sea abierto o cerrado, porque no podríamos estar chequeando si el elemento está o no está en nuestro diccionario. Esa es la única condición que tienen que tener, genérico comparable. ¿De que no sea genérico comparable? Y buena pregunta. No sé, supongo si vos tenés... ¿Cómo? No, un string de emoji yo creo que es comparable. Sería más, no sé, suponete que vos tenés un struct que tiene datos y uno de esos datos está actualizándose constantemente, ¿no? Tenés un dato que sea, no sé, número random. Un struct random que tiene un número y que por alguna razón este número se lo están actualizando constantemente. En un momento es 7, en otro momento es 6, en otro momento es 3. Bueno, si este número se está actualizando constantemente, no voy a poder comparar un random contra otro porque no tengo forma de compararlo. Pero básicamente es que tenga implementado una función por detrás, que es como, ahora se ve como un azúcar sintáctico, que compara un struct contra el otro. Normalmente, si nosotros tenemos algo tipo persona,
Ustedes acá tendrían un nombre, un apellido, una edad, y todos estos campos van a ser, por ejemplo, un string, otro string y un int. Este struct es comparable, ¿por qué? Porque todos los atributos que contiene dentro son comparables. Entonces yo puedo comparar atributo a atributo a ver si una persona es igual a otra persona. Ustedes de todas formas, si no me equivoco, pueden sobreescribir esta función de comparación y pueden decir una persona es igual a otra nada más si tiene el mismo valor de DNI, por ejemplo, y no miran todo esto. Eso es algo que pueden sobreescribir. Pero si por alguna razón usan un tipo de dato que no tenga implementado esa función, que normalmente ya viene implementado, no van a poder usar el hash para guardarlo como clave. No así como valor. Como valor pueden guardar cualquier cosa, porque no tienen que comparar nada en el valor. Claro, bueno, eso es, gracias, me trajiste el ejemplo. No pueden guardar cosas que sean mutables. Porque, ¿qué pasa? Si vos tenés algo que es mutable y lo hasheás, te va a dar un resultado. Ahora, si de repente lo mutás y pasa a tener otro contenido, si lo hasheás de vuelta, quizás te da otro resultado. Y si vos en una tabla de hash, voy para atrás, acá, guardaste un elemento mutable, A, que cuando lo hasheabas te daba 0, pero de repente le cambiaste el contenido a, no sé, otra cosa que cuando lo hasheás te da 3. En ese caso no vas a encontrar el elemento cuando lo estés buscando. ¿Por qué? Porque cuando preguntes, che, ¿este elemento está en mi tabla de hash? O sea, lo va a hashear y va a decir, bueno, me fijo en la posición 3. Y ahí va a decir, la lista está vacía, entonces no está. Pero en realidad sí está. Entonces, gracias, porque ese es un gran ejemplo de cuál es algo que es comparable y lo que no. En Python pasa que vos puedes guardarte un puntero a la lista y si vas modificando la lista a lo largo del tiempo, puede pasar que en el diccionario internamente ya no la encuentres donde esperás que esté. Por eso no se puede usar como clave del diccionario. Sí se puede usar como valor. Esa es un poco la idea que tiene la interfaz de comparable. Bueno, para cerrar, casos de aplicación del hash, en general para cualquier cosa. Para todo lo que ustedes antes usaban como un arreglo, ahora un poco menos performante, pero parecido, lo pueden usar como un hash. Si ustedes tenían un arreglo, por ejemplo, que tenía posiciones 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así, si no necesitaban que esté ordenado, a ustedes lo único que les interesaba era entrar a una posición del arreglo y conseguir un dato. El hash es algo similar, pero ahora mejora toda esta funcionalidad de acceder por una posición y traduce acceder por un dato cualquiera, una key que sea comparable, hashearla, sacarle el módulo y todo eso que vimos, y eso lo traduce un número. Esa es la ventaja extra que te da el hash, que es que puedes usar como clave cualquier tipo de dato y no simplemente un número. En general, hay un montón de casos de uso, como el caché de datos. Nosotros, por ejemplo, si hacemos una consulta a una base de datos, nos podemos guardar esa consulta, usarla como clave y guardar en el valor el resultado de esa consulta, para que cuando la preguntemos de vuelta, chequeemos primero en el hash a ver si ya tenemos el resultado de esa consulta en particular. Bueno, para bases de datos, lo mismo, para hacer índices y un montón de cosas. Como diccionarios de texto, por ejemplo, supónganse que ustedes quieren implementar un diccionario, bueno, van a usar un hash en el que guarden todas las palabras y la definición de esas palabras. Eso es otro uso de diccionario, el más claro, ¿no? Contador de frecuencia de palabras. Lo que estuvieron viendo con Pili hace un rato era un contador, en definitiva, que contaba la frecuencia de aparición. Y ahora no solamente lo permite hacer con números, sino con cualquier tipo de elemento. Eso es lo que te agrega el hash. Y detección de duplicados. Ustedes podrían ir guardando en un hash cuáles son todos los elementos que fueron apareciendo en un arreglo y ir preguntando elemento a elemento si pertenece, ¿no? Y con eso les alcanza para implementar un algoritmo que detecte o no duplicados en un arreglo de datos. Bien. Y otros casos que agregué adicional, para funciones de hash, y puramente, nos permiten hacer muchas cosas. Nos permiten, por ejemplo, gestionar la seguridad de contraseñas. Supónganse que ustedes quieren guardar cuál es la contraseña para entrar a su banco, ¿no? En realidad no la quieren guardar. Yo estoy implementando un sistema de banco y quiero comparar si la contraseña que me das vos es la correcta, pero no quiero guardar la contraseña en sí para que cualquier usuario del banco no la pueda ver. Supónganse que es ABC123 la contraseña. Yo lo que me voy a guardar, en vez de la contraseña, es el hash de esa contraseña. Me va a salir un número, un choclo gigante,
contra el que yo voy a comparar cuando le aplique la función de hash cuando vos trates de ingresar al sistema de banco de vuelta. O sea, yo me guardo el hash de la contraseña, es un choclo de texto. Vos tratás de ingresar al banco y pones ABC 123. Lo hasheás y ese resultado me lo mandás a mí. Y ahora yo chequeo, che, ese choclo que me mandás es igual al choclo que yo tengo guardado. Sí, entonces te dejo entrar. Si no es igual, no te dejo entrar y no tengo que guardar tu contraseña per se para que pueda poder hacer esa comparación. Esa es un poco la ventaja. Bueno, pues más cosas. Mapeo de funciones, porque les permite mapear tipos de datos complejos como una función. Verificación de integridad de archivos. Ustedes si tienen un archivo gigante con mucho texto, pueden hashear todo ese archivo, convertirlo en un arreglo de bytes, un numerito, y, no sé, mantener ese hash durante un tiempo. Y si ese archivo de repente se modifica, como les dije, un pequeño cambio en el dato, en la clave, modifica sustancialmente el resultado del hash. Entonces, ustedes al toque se dan cuenta si ese archivo cambió o no. Y con eso pueden verificar la integridad de ese archivo. Se pueden aplicar 1000 cosas con esto. Temas criptográficos, lo que explicó Agus hace un rato. Generación de IDs únicos. Supónganse que para su base de datos quieren guardar un ID único para cada usuario. Entonces podrían agarrar su nombre, apellido, su mail, su DNI, lo que sea, lo hashean y le dan un número que parece aleatorio que va a ser el ID para esa persona. Y normalmente si yo tengo un gran espectro de todo lo que puedo generar, ese ID se suele considerar único en nuestro sistema. Ustedes podrían chequear a ver si no existe ya y sumarle 1, o sumarle 2, o sumarle tanto hasta que no exista, y con eso ya tienen un generador de IDs únicos bastante eficiente. Esto es todo. ¿Voy a hacer un comentario más acá? Dale. Antes de seguir. Bueno, antes de todo, ¿alguna duda de esta sección? A nivel implementativo, los nodos de las celdas de tu tabla hash cerrado son structs, son tuplas. Okay. Acá lo vamos a implementar cuando toca hacer el TP hash, hacer structs. Okay. ¿Alguna otra duda más? Acá en la diapositiva anterior dice que se puede usar diccionarios. Me marea con los diccionarios que dice que no se puede usar por el tema de los punteros. ¿El tema de los punteros? Sí, porque era no comparativo. No se puede comparar. ¿Con qué caso específico acá decís? El de diccionario de texto, supongo que dice. O sea, yo lo que digo es que pueden usar un hash para hacer un diccionario de texto. O sea, si quieren implementar una página donde tengan la definición de todas las palabras, pueden poner en clave la palabra, en valor la definición de la palabra. Pero la clave siempre va a ser comparable. ¿Era esa resuelve la pregunta? Ah, ok, bien. Hay una cosa ahí. ¿Te acordás que nosotros hacíamos aplicar función de hash y después el módulo? Bueno, yo si me guardo el hash de tu contraseña, no le aplico el módulo. No necesito restringirlo a un rango. Me guardo el choclo completo, que me devuelvo al principio. Un número de 10 dígitos. Esto es un caso específico, comentario, que es algo anecdótico, no es nada importante a fines de la materia, ¿no? Pero es de las funciones de hash. ¿Okay? Acá en este caso estamos hablando en el caso que dice Maxi, es una función, aplicar la función y no guardar en un diccionario, entidad diccionario. ¿Alguna duda más? Perfecto, seguimos entonces. Será 45, 35. Un comentario adicional acerca del hash abierto, para dejar bien claro esto. A nivel de implementación, cuando les toca vienen a hacer el hash abierto, lo que les conviene hacer, en vez de trabajar con punteros a listas acá y tener, por ejemplo, un puntero que a la nada, digamos, o sea, en este caso sería un struct de 1000, lo que les conviene hacer es cuando inicializan la tabla de hash, directamente crear todas listas enlazadas vacías. ¿Okay? Entonces cuando van a buscar o van a agregar un elemento, simplemente es ir a la posición y si quieren insertar, por ejemplo, insertar el último. ¿Okay? Si no, tienen que estar comparando cada vez que van a acceder, si la lista de esta posición es 1000 o no, y se complica más en cosas primitivas. ¿Okay? Comentario por si quieren implementar en el TP la lista, el hash abierto. Bien, entonces pasemos a la siguiente sección que va a responder
un par de dudas que surgieron hace un rato, que es acerca de eliminaciones bajas en los hash. ¿Okay? Siguiente. Bueno, repaso. Esto lo acabamos de decir recién. Tipo de hash cerrado abierto. El caso que vamos a estudiar ahora es, vamos a repasar un poco, ya lo hicimos, la colisión. Esto ya lo mencionamos. Pero lo importante a mencionar hasta ahora es que con lo que charlamos hasta ahora, tenemos que los estados de las celdas en la tabla de hash, simplemente para el hash abierto ya dijimos no es necesario nada, simplemente nos manejamos con las listas. Y para el caso del hash cerrado, hasta ahora lo que vimos es el estado ocupado y vacío. Digo hasta ahora en la práctica, no en la teoría que ya lo mencionaron. Hasta ahora podemos implementar esto de ocupado vacío simplemente preguntando si en esa celda hay un struct null o no. O sea, vamos a tener un struct que sea celda de hash y si es nil, vacío, si no nil es ocupado. Hasta ahora. ¿Okay? Ahora vamos a ver qué pasa con el problema de tener eso así. Bien. ¿Cómo son las bajas, las eliminaciones en el hash abierto? Bueno, supongamos que queremos borrar el elemento B. ¿Okay? Lo que vamos a hacer, como siempre, como ya venimos charlando, primer paso, aplicar la función de hash al elemento B, a la clave B. Aplicamos la función de hash a B, nos manda acá, posición 0 del módulo. Y una vez que estamos acá, lo que tenemos que hacer es, bueno, ya identificada la lista, que es la primera en este caso, iteramos la lista con signo de pregunta, ¿okay? Hasta encontrar B o hasta llegar al final de la lista. ¿Okay? Pregunta, acá puse signo de pregunta. ¿Con qué podemos iterar la lista? Iterador, claro. Iterador abierto, iterador cerrado, iterador abierto, cerrado. Iterador externo, iterador interno. ¿Cuál podemos usar? Ambos, ninguno. El externo para poder borrarlo. Ok, perfecto, claro. Porque si queremos borrarlo, efectivamente, el único que modifica o que tiene capacidad de modificar la lista es el externo. Con el interno, si bien podemos detectar que está presente en la lista, no podemos borrarlo. Okay. Bien, perfecto. Acá un detalle, nosotros con el hash estamos parados del lado de Alan, pero cuando estemos usando la lista enlazada, estamos parados del lado de Bárbara, de alguna forma, y solamente podemos usar las funciones que tiene la interfaz pública. Si estuviésemos de los dos casos del lado de Alan, quizás podríamos usar el iterador interno para borrar, pero no es el caso. ¿Eso se entendió? Bien, entonces llegamos al elemento B y borramos el elemento B justamente con el iterador externo. Si es que lo encontré, ¿no? Si no lo encontramos, ahí corresponderá devolver un panic, porque estamos queriendo borrar un elemento que no está presente. Perfecto. Bien, de esto, borrados en hash abierto, ¿todo bien? Perfecto. En el caso del hash cerrado, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Supongamos que queremos borrar B. ¿Okay? Primer paso, igualito que en el caso anterior, aplicamos la función de hash, módulo, y averiguamos en qué celda buscar. Supongamos que la función de hash, después de aplicar módulo, nos da 0, ¿okay? Posición A. A partir de ahí lo que tenemos que hacer es hacer el procedimiento de búsqueda, que es muy parecido al que hacemos en las otras primitivas. Buscamos. Primer elemento, primera clave, ¿es la que estamos buscando? En este caso no. Así que seguimos con la siguiente. ¿Okay? Nuevamente, iteramos hasta encontrar a B o llegar a un vacío. Acá, sin una pregunta. ¿Con qué podemos iterar el arreglo de este? Con un for, sí. Esto es un arreglo. ¿Okay? A nivel interpretativo del lado de Alan, esto no es nada más ni nada menos que un arreglo. Así que no, acá no tenemos que usar ningún iterador raro. Simplemente podemos hacer un for directamente. Ok, entonces iteramos con un for por cada uno de los elementos a partir de la posición en la que nos cayó, hasta llegar a un vacío. O hasta llegar a B o hasta un vacío, ¿no? En este caso, arrancamos en A, no es A que estamos buscando, pasamos a B, es B, listo, lo encontramos. Simplemente ahora pasamos de hacer el nuevo estado ocupado a otro estado. ¿Ok? Y acá, en las bajas, en los borrados, es donde aparece el estado nuevo, que es el tercer estado de las celdas en el hash cerrado, que es el estado borrado. ¿Ok? ¿Qué es el estado borrado? Bueno, según lo que dice la Pokédex, es el estado de la celda, el hash cerrado, que indica que la celda ha sido borrada. Qué descripción tan impresionante. ¿Ok? Parece todo no. Bueno, ¿por qué tenemos que utilizar el estado borrado? Porque quizás alguno de ustedes
viene la teórica, estamos con la práctica, y no les cerró bien por qué tenemos que hacer borrado, y no simplemente dejar vacío, ¿ok? Porque puede ser, tipo, pensar así de una, a priori decís, ay, ¿por qué no le ponemos vacío y listo? En vez de inventar un estado borrado, complicarnos con 3 estados en vez de 2, bueno, por lo siguiente. Supongamos que en este escenario insertamos A, B y C. Todos colisionan, ¿ok? O sea que la función de hash, después de aplicar módulo, les da mismo valor. ¿Ok? Acá, en este caso 0. Bueno, insertamos acá, o sea, insertaríamos primero A, posición 0, perfecto. Insertamos B, como colisiona lo ponemos acá, lo ponemos acá. Y como colisiona C también, lo ponemos acá abajo. ¿Ok? Supongamos después que queremos borrar C, queremos borrar B, perdón. Para borrar B, ya vimos los pasos de recién, pero, porque estamos queriendo desafiar el sistema, ponemos vacío en vez de borrado. ¿Ok? Hacemos esto. ¿Qué pasa ahora? Supongamos que queremos buscar C. ¿Qué va a pasar? Bueno, por el procedimiento que vimos con Maxi hace un rato, vamos a arrancar a buscar en A. En A no está, pasamos al siguiente, y acá me dice vacío. Y esta era la condición de corte para la búsqueda. Si llegamos al vacío, significaba que ya está, no hay que seguir buscando. ¿Qué pasó? No encontramos C. Cuando en realidad C está en hash, está presente en el diccionario. O sea que ahí falló todo. ¿Ok? Esa es la importancia de usar el estado de borrado. ¿Quedó bien claro esto del estado borrado? ¿Por qué es importante? Perfecto. ¿De esto borrados en hash cerrado todo bien? ¿Se entendió todo? Bien. Después, sigamos hablando de hash cerrado. ¿Cómo se comporta el borrado en las búsquedas? ¿Ok? Para las búsquedas, como vimos recién, para resumir, una celda con estado borrado la interpretamos como si fuera una celda ocupada. O sea, a nivel de la búsqueda hay que seguir buscando, no paramos ahí. ¿Okay? Esa es la gracia de usar el estado borrado. ¿Y qué tiene de bueno usar el borrado? Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Esto ya lo vimos. Bueno, acá está bien hecho el ejemplo. En vez de poner vacío ponemos borrado, y cuando queremos buscar C, no está nada, no está en la primera posición, no está en la segunda posición. Seguimos buscando, porque el borrado le indica al buscar que tenéis que seguir buscando. Y finalmente aparece en la tercera posición. Y listo, tenemos el C que estamos buscando. Perfecto. Respecto a las inserciones, ¿cómo se comporta este estado borrado para las inserciones? Bueno, supongamos que queremos insertar un nuevo elemento, para volver al ejemplo acá, supongamos que venimos con un elemento D que, por mala suerte, coincide también con el hash de A, B y C y nos manda a la posición C. ¿Okay? Insertamos ese elemento, obviamente en la primera posición no podemos, pasamos a la segunda, al borrado, y este borrado de acá lo vamos a reutilizar ese espacio. ¿Okay? Para las inserciones simplemente podemos agarrar esta celda y reemplazarla con la celda ocupada con D. ¿Okay? Este es un comportamiento deseado porque, a fin de cuentas, las celdas con estado borrado nos cagan la eficiencia del hash. Porque en un caso digo, pesimista, podemos llegar a tener muchas celdas borradas que estemos ocupando espacio en memoria al pedo. Porque, no sé, tenemos 3 elementos y 10 borrados. Y es muy ineficiente. Estamos usando un montón más de memoria de la que necesitamos en realidad. ¿Okay? Entonces, el objetivo es tratar de mantener los borrados lo menor posible. En este caso, para las inserciones, fíjense que si yo inserto D acá, listo, para hacer D, celda ocupada, y ahora quiero buscar C. No pasa nada. Busca A, no está acá, busca la segunda posición, no está acá, busca C, ahora está, listo, lo encontramos. ¿Ok? Perdón, si insertaras el D en la última posición de ahí. O sea, suponemos que la función de hash de D, puede aplicar módulo, te manda acá a la posición 1, 2, 3, 4. Claro, Ok. y después cuando vos estás buscando entre C y D es vacío, no estaría de corte. O sea, para que vamos a traducir un poco limpio la situación. Vos decís un ejemplo. Así, ahora vamos a hacer copiar. Vos decís que tenemos esta situación así, ponemos D acá, está C acá, y ahora tenemos un borrador. Ok. ¿Y ahora qué estamos buscando? Y entre C y D hay un vacío. ¿Y qué querés buscar? O sea, ¿qué clave estás buscando? La D. La D, bueno, para buscar D arrancamos a buscar en el hash de D. ¿Okay? Si al aplicar función de hash y módulo te devuelve la posición 4, arrancamos a buscar desde acá. ¿Okay? No arrancamos a buscar desde la posición 0. ¿Okay? Es importante, arrancamos a buscar desde la posición de hash y después seguimos. Con lógica de arreglo circular, ¿no? O sea, no es que acá paramos acá el arreglo y terminamos, no. Si queremos ir buscando, arrancamos desde la posición 0. Arrancamos acá, seguimos acá, seguimos acá, acá.
hasta llegar acá de nuevo. ¿Quedó bien claro? Perfecto. ¿Alguna duda más? Y en el caso de que Bárbara quiere insertar el C de vuelta, por ese elemento, ¿querés A, borrar el C, el hashtag y la función C? Si vos querés insertar, o sea, estamos en esta situación de acá, ¿no? Querés insertar C, porque, bueno, para insertar, lo que hay que hacer siempre es buscar, ¿ok? Entonces, va a venir acá, el hash le devuelve esta posición, del lado A la estamos hablando, ¿no? Acá. No es, estamos buscando la primera posición libre para insertar C, ¿ok? Acá no está libre, no puedo insertarlo acá. Acá está el borrado, claro, ahí está el tema, ¿no? No está C tampoco. ¿Querés insertar C? ¿Viste ahí? Bueno, esa es la primera complicación que introduce el borrado. Él introduciría si queremos insertar en un borrado. El problema sería si ya insertamos una clave que previamente estaba. Muy buena observación. Buena observación, sí. Sí, ese es el caso bordo, entonces. No, entonces, claro, no podemos insertar en los borrados. Okay, bueno, ahora tenemos que corregir. ¿No está aclarado después eso? Sí, pero está mal la aclaración, ¿eh? Insertado. ¿No? Está... Acá. Bueno, no está. Ahora lo aclaramos, pero bueno, sí, muchas gracias por la aclaración. Sí, ¿se entendió bien ese caso que explicó el compañero? Claro, el compañero plantea lo siguiente. Si C ya está en la tabla y queremos insertar C de nuevo, al momento de buscar, vamos a buscar desde la primera posición, pasamos a la mesa, pasamos a la segunda, y si insertáramos acá en la siguiente posición acá, aprovechando el borrado, insertaríamos C acá de nuevo, nos pasaría una situación que no es totalmente indeseable, que tenemos el mismo elemento duplicado en la tabla. ¿Okay? Entonces, por esa razón, no tenemos que aprovechar los borrados. ¿Okay? O sea que el borrado hay que considerarlo cuando sobrecarga también, ¿no? Claro, sí, sí, la solución para evitar esa sobrecarga de borrados va a ser con el tema del factor de carga. ¿Okay? ¿Se entendió bien este escenario? ¿Okay? Esa pequeña corrección. Perfecto. Bien. Siguiente. Acá me hay que cambiar entonces. Ya lo cambié. Nada, eso. Después, tema redimensión. ¿Okay? Pasamos a la redimensión como punto final. Para el caso del hash cerrado, al momento de hacer la redimensión, como ya sabemos, el hash cerrado tenemos un factor de carga menor o igual a 1, es entendible. No podemos tener un factor de carga mayor a 1 porque sería tener más elementos de lo que permite la regla. Entonces, para calcular el factor de carga, vamos a tener en cuenta las celdas del estado borrado. ¿Okay? Y acá donde viene la parte esta de contemplar los borrados para poder sacarnos encima todos los borrados. ¿Okay? Para el factor de carga entonces vamos a utilizar la cantidad de celdas ocupadas más la cantidad de celdas borradas sobre la capacidad de la tabla de hash. ¿Okay? Con esto, si se suena la situación esta pesimista que mencioné hace un rato, de que tenemos muchas celdas borradas, van a contar para el factor de carga que se supere el valor que hayamos establecido, listo, se redimensiona y las celdas borradas obviamente no van a estar en la nueva tabla. ¿Okay? Claro. ¿Cuál va a ser la nueva capacidad? Bueno, simplemente la lógica de la nueva capacidad va a ser muy parecida a toda la lógica que manejamos con estructuras en arreglos. ¿Okay? La lógica que van a hacer para la redimensión va a ser muy parecida a la que implementaron para la pila, por ejemplo. ¿Okay? La idea de no ir aumentando la capacidad de a 1, sino de duplicar cuando hay que agrandar o dividir a la mitad cuando haya que reducir. ¿Okay? Y después viene para el hash abierto, ¿esto lo querés dar vos? Bueno. Hay un detalle ahí que no queremos aumentarlo de 1 en 1, porque si todas las veces que nosotros queremos insertar tenemos que redimensionar toda la tabla, esto nos va a hacer una operación que sea ODN en términos de complejidad, que es la redimensión de la tabla, y por cada inserción, que se supone que es O de 1, estaríamos haciendo una operación que sea ODN. Si nosotros duplicamos el tamaño de la tabla, mitigamos todas estas redimensiones a una sola redimensión y se mantiene a grandes rasgos esta complejidad esperada que es el O de 1. Esa es un poco la idea de por qué tratamos de duplicar y no simplemente vamos aumentando para maximizar el uso en memoria, ¿no? Sí. Si hay muchos borrados, habría que achicarla.
nosotros acá tenemos el factor de carga, nos va a decir ocupados más borrados dividido capacidad, ¿no? Eso es el factor de carga. Cuando el factor de carga supere un umbral, vamos a querer redimensionar. Ahora, el nuevo tamaño de la tabla al que queramos redimensionar no va a depender de ocupados más borrados, va a depender solamente de ocupados. ¿Okay? Suponete que tenés 100 ocupados más borrados, dividido la capacidad, bueno, no importa, superás el umbral de carga con ese 100. Pero borrados es 80, por ejemplo, acá, ¿no? Y este es 20. Cuando redimensiones vas a hacer 20 por el factor de redimensión, que puede ser 2, 3, lo que ustedes deseen en ese caso. Se calcula solamente con los ocupados. Entonces, cuando ustedes implementan el hash, van a tener que llevar el conteo de cuántos elementos tienen en su diccionario y cuántos elementos borrados tienen. Este conteo lo van a hacer por separado. ¿Bien? En el caso del hash abierto, es un poco más simple o más complejo. Bueno, no sé, como lo quieran ver. ¿Por qué? Porque no tienen que llevar el conteo de los elementos borrados. Eso lo maneja directamente la lista. Los borra y ya no están más. Ahora lo que tienen es un factor de carga que puede ser mayor a 1 en este caso, ¿no? Nosotros vamos a tener una tabla de hash, acá así, que va a apuntar una lista y en la que podemos tener varios elementos. Supónganse que tenemos estos elementos con datos, ¿no? En este caso podríamos tener acá un elemento adicional y tendríamos 5 o 6 elementos que es mayor a la capacidad. En este caso tendríamos que el factor de carga es mayor a 1. Pero no tiene mucho sentido redimensionar a 1. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos una búsqueda o un borrado o lo que sea, la cantidad de iteraciones que tengamos que hacer acá es muy chica comparado con el de la tabla. Son solamente 2, ¿no? Entonces nosotros este factor de carga lo vamos a tener que sea mayor a 1, mínimo mayor a 1. Vamos a tratar de usar siempre toda la tabla. Lo que nos puede pasar es que quizás tengamos una celda que esté vacía y una celda que tenga 2. Eso es dependiendo de la función de hash. Porque cada elemento se inserta siempre en la posición que te da el hash. Ahí no se va haciendo la lógica esa de avanzar de forma circular, ¿no? Entonces, en este caso, el factor de carga puede ser mayor a 1. Y bueno, como no hay estados en las celdas, se calcula solamente elementos dividido la capacidad. Con eso te da el factor. Eso, en definitiva, lo que trata de simular es el promedio de elementos que hay por lista. Si acá nosotros hacemos 5 elementos dividido en la capacidad que es 5, nos va a decir que el promedio es un elemento por lista. Mientras ese promedio sea chico, nuestras operaciones de búsqueda, borrado, inserción van a ser de tiempo constante. Y nosotros lo que vamos a buscar es un valor tal que O de alfa sea parecido a O de 1. Entonces vamos a decir que nuestra cantidad de elementos por lista puede ser 4, 5, 6, 7. Es decir, nuestro factor de carga va a ser 4, 5, 6, 7 para que nuestras búsquedas, inserciones y borrados se mantengan de tiempo constante. ¿Se entendió la idea? ¿Más o menos? ¿Bien? ¿Cuál es el mejor valor de A? Bueno, acá es cuando yo les invito a ustedes a comprobar experimentalmente. Háganse un par de pruebas cuando estén implementando el hash y vayan variando este factor de carga para ver cuánto tarda en cada factor de carga. Quizás un factor de carga chico tarda más que un factor de carga grande, pero eso va a llegar hasta cierto punto. Va a tener una distribución de este estilo en cuanto a la performance, ¿no? Esto sería factor de carga alfa y esto sería performance. Lo que los invito a ustedes es a buscar este punto en el que la performance sea máxima. Obviamente, dependiendo del caso, dependiendo si hacen inserciones, borrados, inserciones, borrados, inserciones, borrados, no va a tener la misma distribución que si hacen un montonazo de inserciones y un montonazo de borrados, porque quizás tiene que hacer más o menos redimensiones. Entonces ahí es cuando yo los invito a ustedes a experimentar y probar un valor donde sientan que su tabla de hash se maneje de forma veloz. Lo mismo con el factor de carga este de acá. La única restricción es que acá tiene que estar en como mucho 1. En realidad lo van a tener siempre un poco más chico. Pero ahí pueden jugar 0,2, 0,5, 0,7. Ahí ustedes experimenten y busquen qué valor hacen que su hash funcione de manera veloz. Como comentario para el TP a hash, le vamos a dar nosotros un benchmark en las pruebas, en las cuales se prueba tipo insertar 10.000 elementos, 100.000 elementos, 1.000.000 de elementos,
y hacer operaciones con un montón de elementos, y ahí pueden ir ejecutando esas pruebas que le damos nosotros e ir probando, ¿no? Ir cambiando el valor y encuentran el que mejor les va. Bien. Comentario final. Van a tener que tratar de reutilizar todo el código que sea posible. Por lo que estuvieron viendo en las operaciones de guardar, borrar, pertenecer y obtener, estábamos usando una especie de primitiva que era similar para todas las operaciones, que era hashear, aplicar el módulo y buscarlo en nuestra tabla. Bien. Todas estas operaciones usan este mismo set de herramientas, el de hashear, módulo y buscar. Estas tres operaciones se repiten en todo el código y sería ideal que ustedes lo reutilicen y lo implementen solamente una vez. Bien. Comentario final parte 2. Hay otros mecanismos para resolver colisiones. Esto es para el caso del hash cerrado, ¿no? Claro, para el hash cerrado, esto es un comentario anecdótico, esto no es nada que entre en el parcial, en el final, en ningún lado. Tema de la materia que ya no se ve más. Hay otras formas de resolver colisiones para hash cerrado, que no son las que vimos recién, la de avanzar linealmente hasta la próxima celda vacía, que nos permiten hacer las búsquedas sean más rápidas, pero a costa de tener que insertar y hacer más operaciones en la inserción, ¿ok? Es algo anecdótico. Si quieren entrar, acá está el link al video grabado de Martín en 2019, si quieren, si son curiosos, si les interesa, ¿no? Pero bueno, ya está. Nada más, ¿no? En fin, nada, está el... Claro. Che, para, primero, ¿hacemos el ejercicio ahora o ya fue? Como quieran, ¿qué hora es? O veo que se están yendo. Quedan 10 minutos. Como quieran. No sé, tenemos un ejercicio más si quieren para ver de hash. No sé si quieren verlo, prefieren no verlo, si quieren ir. No, sí, ahora sí, pero digo, se están yendo todos. Vos preguntás respecto a la redimensión para achicar. ¿Ok? Eso, ¿cómo se maneja? En el borrado, vieron que el cálculo este de acá, silencio por favor, era respecto a los ocupados y a los borrados, ¿no? Entonces, a medida que vayan insertando elementos, obviamente va a ir creciendo este valor ocupados. A medida que vayan borrando, también va a ir creciendo el valor de borrados. Entonces, al final de insertar o de borrar, van a tratar de hacer el chequeo este del factor de carga, a ver si supera el umbral que ustedes definieron. En ese caso, podría llegar a pasar que tras un borrado redimensione. Puede ser que se redimensione para arriba o se redimensione para abajo en función de cuál sea la distribución de ocupados y borrados que ustedes tengan. ¿Se entendió o no tanto? Claro, lo que pasa es lo siguiente. Vos, cuando tenés que reducir, es porque borraste mucho. Estamos de acuerdo, ¿no? Si borraste mucho, esta suma va a ser grande igual. ¿Okay? Entonces, como que primero vas a pensar que el factor de carga este va a superar la constante que vos establezcas. Porque esta suma va a ser grande. ¿Okay? Lo que pasa es que una vez que se llegue a esa condición, vos vas a aplicar la función de redimensión y en ese momento el tamaño nuevo que va a tener la tabla de hash va a considerar únicamente los ocupados. Y como los ocupados son poquitos, el tamaño final va a ser chiquito. Fe de rata, sí. O sea, si vos venís acá y querés borrar, por ejemplo, C, venís acá y borrás, ahora que me doy cuenta, la suma va a ser la misma, ahora que me doy cuenta. No tiene sentido cambiarlo porque se va a borrar un ocupado y se va a sumar un borrado. El factor de carga se va a mantener igual. Solamente al insertar van a redimensionar. Claro, sí, o sea, sí te va a pasar de que después de hacer esto, cuando vos insertes acá, suponete que vos tenés factor de carga 0,9. Acá vas a estar con factor de carga 0,8, ¿no? Porque tenés 4 de 5 elementos. Cuando insertes un siguiente elemento acá, por ejemplo el E, ¿no? Ahí este factor de carga lo vas a superar porque va a ser 1. Cuando llegues a 1 vas a decir, bueno, redimensionamos y redimensionamos una tabla que tenga el doble de tamaño. Obviamente esto apunta acá, es una lista que sigue. Y ahí vamos a redistribuir los elementos, este E, este A, en nuestra función de hashing. Y vamos a hacer que todos estos borrados desaparezcan. Es decir, esto de acá, cuando redimensionemos, se va a pasar a ser 0. Y esto de acá se va a mantener igual. ¿Se puede redimensionar para atrás? O sea, si vos tenés acá
Voy a mantenerlos borrados, ¿no? Borrado, borrado. No, pero digo en el abierto. Ah, en el abierto con borrados. Buena pregunta. Yo creo que ahí sí podés considerarlo. Puedes redimensionar para abajo. Eso es parecido a la pila dinámica, ¿se acuerdan? Cuando estabas apilando y desapilando, que a medida que desapilabas también achicabas para abajo. ¿Cómo? Claro, sí, cuando era un cuarto del arreglo original, tratábamos de redimensionar a un medio de la pila. En este caso, no solamente es achicar el arreglo, sino que es rehashear todas las claves con el nuevo módulo, que va a ser la nueva capacidad de tu tabla. Pero en el caso del cerrado, ahí no tiene sentido si borrás. En el caso del abierto tiene sentido porque vas a estar desperdiciando mucha memoria. Porque en este caso el borrado sí es útil para el hash cerrado. ¿Bien? Ahí tienen una duda. Igual se redimensiona. Lo que va a cambiar es a qué tamaño se redimensiona. Suponete que nosotros tenemos así, 4 borrados y un solo elemento. Cuando queramos insertar un elemento, esto primero nunca pasaría porque nunca dejaríamos un factor de carga 1 para arrancar. Pero bueno, suponete que queremos insertar y chequeamos si hay lugar primero. Chequeamos el factor de carga. Bueno, en ese caso vamos a redimensionar y vamos a decir ocupados por 2. O sea, pasaríamos una tabla, algo así. Obviamente, bueno, casos extra, quizás estaría bueno que implementen un tamaño base para que no se manejen con números tan chicos. Pero bueno, para el ejemplo creo que viene bien. Si nosotros queremos acá redimensionar, lo vamos a hacer no por la cantidad de ocupados más borrados por 2, que sería 5 por 2, 10. Lo vamos a hacer por la cantidad de ocupados por 2, que serían 2. Y acá vamos a poner E y vamos a poner, no sé, C, el nuevo elemento que quieras insertar. Y en la siguiente inserción que quieras hacer, vas a tener que redimensionar de vuelta a algo de tamaño 4. Y ahí vas a hashear E de vuelta, vas a hashear C y vas a poder poner B. Y cuando quieras insertar, vas a poder insertar bien y después vas a redimensionar de vuelta. ¿No? Pero fíjate con qué poca cantidad de elementos tuviste que redimensionar tanto. Por eso te conviene siempre tener un tamaño base para no tener que hacer esta cantidad de redimensiones iniciales innecesarias cuando estás usando tu hash. Y que de este base nunca se baje. O sea, aparte de tener el factor de carga y chequear que no esté por debajo, chequear que no esté por debajo tampoco el valor base. Creo que lo habían hecho en pila dinámica eso también, si no me acuerdo mal. Cuando era muy chico. Ocupados. Exactamente, sí. Si acá empezás a borrar, bueno, de repente vas a volver a una tabla de este estilo, de tamaño 4. ¿Bien? ¿Alguna duda más? ¿Estamos? Bien. ¿Vos algún comentario más que quieres decir? No. Bien. Bueno, les habíamos dejado un ejercicio por si lo quieren chequear, pero lo podemos dejar para otra clase, me imagino. Sí, ¿no? ya está, estamos. No, digo para que lo perfecto. podemos dar en otra clase. Sí, si sí. querés. Bien. Bueno, son libres. Ah, bueno, están los... No se vayan. No son libres.